completa, el 35% trabaja a tiempo parcial y el 17% trabaja más de 40 horas. Pero es interesante, en este caso, hacer la distinción también por sexo, porque nos encontramos como el peso del trabajo a tiempo parcial es bastante sensiblemente mayor en el caso de las mujeres inmigrantes que en el caso de los hombres, lo cual evidentemente va a tener también su reflejo en el salario. Pero también es interesante cuando analizamos la franja de arriba, dice más de 50 horas, cómo el peso de las mujeres es sensiblemente mayor que el de los hombres. O sea, las mujeres trabajan en mayor medida que los hombres a tiempo parcial, no por deseo, sino que en muchas ocasiones porque es la única opción que tienen, pero luego también son las que se ven especialmente afectadas por jornadas demasiado largas. Y en este caso también, pues seguramente que la explicación la encontramos fácilmente si pensamos en el servicio doméstico interno. Ante esta situación, el 16% dice buscar otro empleo. Un 16% que es mayor, que aumenta hasta el 18% en el caso de las mujeres frente al 13% de los hombres que dicen querer cambiarlo. Cuando les preguntamos por qué quieren cambiar este trabajo, la EPIE nos da un resultado interesante que dice que en algunos casos es porque no se adecua el trabajo a nivel formativo y en este caso encontramos a una cuarta parte de las mujeres de origen extranjero. Y también luego hay otra serie de razones como el horario de trabajo o como la remuneración, que yo creo que son aspectos que hay que tener en cuenta y que hay que valorar y que luego podemos hacer una reflexión también de qué implica esto del horario de trabajo y la remuneración cuando hagamos un análisis de los cuidados. El 68% con todo dice que espera mejorar, o sea, mantiene ciertas expectativas de mejora de su situación laboral. No sé si reales o irreales, pero dice que, por eso digo, vamos a ver qué ocurre 4 años más tarde. Claro, con estas condiciones laborales, ¿cuál es la situación de ingresos familiares? Bueno, pues según la EPIE, las rentas o el trabajo y las rentas son todavía la primera fuente de ingresos para estas personas. Curiosamente, ligeramente más importantes para las mujeres que para los hombres. En segundo lugar, tendríamos la renta de garantía de ingresos y las prestaciones complementarias de vivienda, que ya vemos que tienen un peso mayor para los hombres que para las mujeres, y los subsidios de desempleo, que tienen una importancia mayor para los hombres que para las mujeres. Claro, ya también cuando analizamos los subsidios de desempleo, pues también hay que tener en cuenta las carreras de cotización, por una parte, el agotamiento del periodo de cobro. Si vemos, hay un descenso notable del peso que tiene el desempleo desde el año 2010 al año 2014, por ejemplo, en el caso masculino, pero luego también tenemos que tener en cuenta que para las mujeres que están precisamente en el ámbito del trabajo doméstico, el desempleo todavía no es una cobertura que venga recogida ni siquiera tras la modificación del año 2011, con lo cual pues tampoco van a poder disfrutar de esta contingencia, de esta cobertura de contingencia por desempleo. Y si nos vamos al final de la tabla, bueno, aquí tenemos luego otros tipos de pensiones, de jubilación, invalidez, etcétera. Y si nos vamos al final de la tabla, pues nos encontramos con que es superior el porcentaje de mujeres que el porcentaje de hombres que dicen carecer de ingresos. Un 31% de mujeres frente al 22% de hombres. Con esta situación vamos a ver cuál es la cuantía de ingresos y el destino de los mismos, comparando el año 2010 con el año 2014 y comparando también la cuantía de ingresos y el destino de los mismos que hacen hombres y mujeres de origen extranjero. Bueno, en primer lugar, de acuerdo, gracias. En primer lugar, pues vemos que la cuantía de ingresos mensuales media ha descendido de los 990 euros mensuales del año 2010 a 961 en el año 2014, pero que esta cuantía media refleja una importante diferencia en función del sexo. O sea, las mujeres decíamos antes que están trabajando más, o sea, tienen menos índice de desempleo, pero teniendo menos índice de desempleo tienen menos ingresos mensuales. Luego también habrá que ver si solamente quedándonos con los índices de empleo y desempleo, de ocupación y desempleo, podemos hablar de la situación de estas personas. ¿Cuánto de estos ingresos se destina al presupuesto común del hogar? Pues en torno al 90%. Se destinan 857,64 euros en el año 2010 y 862, aquí vemos que un porcentaje
perdón, una cantidad ligeramente mayor en el año 2014. Y también vemos nuevamente que los hombres destinan mucho más dinero que las mujeres. Hay una diferencia, creo, de 220 euros, lo cual es lógico. Disponen de más recursos, luego parece lógico que destinen una mayor cantidad de dinero a este presupuesto común del hogar. Destino a gastos o ahorros propios, pues aquí nos encontramos con que ha habido un descenso notable, de los 70 euros en el año 2010 a 47 en el año 2014, y también vemos que hay una diferencia importante por sexo, 53 euros, 53,55 en el caso de los hombres frente a 41 en el caso de las mujeres. Y aquí la EPIE nos da una información muy rica, porque estos 41,16 con todo esconde importantes diferencias, como por ejemplo las mujeres senegalesas disponen de 3 euros mensuales destinado a gastos o ahorro propios. O sea que con todo aquí yo creo que tenemos una gran suerte de disponer de una herramienta como la EPIE, porque nos da una información muy rica en este sentido. Y destino a la familia de origen, pues vemos que es el único ámbito en el que las mujeres inmigrantes, teniendo menos recursos, siguen con todo manteniendo una cantidad mayor. 66,64 euros frente a los 35,33 euros de los hombres, y eso sí, con un descenso de 10 euros en términos, en el conjunto, considerado el conjunto de la población inmigrante, se envían 10 euros menos que en el año 2010. Bueno, con estas circunstancias parece también oportuno pues que nos preguntemos, y se lo pregunta la EPIE, qué dificultades económicas han tenido para hacer frente pues, a los gastos cotidianos, ¿no? Desde alimentación, vivienda, gastos de recibos. Pues aquí tenemos, ¿no? Para hacer frente a gastos de luz, teléfono, impagos de alquiler o atrasos, si han tenido que recurrir al alquiler de una o varias habitaciones, situaciones de sobreendeudamiento, si han tenido que pedir ayuda a familiares o instituciones públicas. Bueno, pues yo llamaría la atención cómo sí que se produce, la crisis dice que se ha producido una percepción de que hay unas mayores dificultades económicas, o sea, prácticamente todos los valores están por encima en el 2014 respecto al 2010. Pero, con todo, decimos, aunque las mujeres disfrutan de menos ingresos, su percepción no siempre es peor que la de los hombres. Si vemos, por ejemplo, los hombres manifiestan haber tenido más dificultades para cubrir necesidades básicas como comida, vestido y calzado, también para hacer frente a gastos de luz, teléfono, basura, agua caliente, calefacción o gastos de comunidad, o también haber tenido que pedir ayuda económica a instituciones sociales públicas o privadas, y únicamente hay es mayor el número, aunque tampoco con una diferencia notable, es mayor el número de mujeres que dice que en los últimos 12 meses ha tenido que recurrir al alquiler de una o varias habitaciones de la vivienda. Claro, ¿esto qué nos dice? ¿No? Que no hay una correlación directa entre el nivel de ingresos y la percepción de estas dificultades. Y aquí también nos podemos preguntar por qué. Eso, las mujeres gestionan mejor sus recursos económicos y por ello hacen mejor frente a las dificultades, o las mujeres se han acostumbrado a vivir ya en esa situación de precariedad y hace pues, que de alguna manera la normalicen en mayor medida que los hombres. Que, claro, si comparamos la situación de los hombres en el año 2014 con la situación previa a la crisis, pues vemos que su pérdida relativa ha sido muchísimo mayor. Y yo creo que aquí está la respuesta. O sea, las mujeres no han tenido una percepción de pérdida de bienestar, digamos, pues más relativa que los hombres. Yo creo que aquí va a estar un poco la clave de esa respuesta. Pero que con toda esta situación también va a plantear importantes retos, no solamente para su vida personal, sino también para su vida familiar. Se van a encontrar con mayores dificultades para conseguir o para renovar sus permisos de residencia y trabajo, porque sabemos que están vinculados, ¿no?, a esta situación del mercado laboral. Mayor dificultades para lograr la reagrupación familiar del cónyuge o descendientes en origen y mayores problemas para viajar a origen. Claro, hay que demostrar, ¿no?, que se tiene solvencia económica y vivienda, ¿no?, para poder llevarla a cabo. Y claro, los problemas económicos pues, también van a dificultar, ¿no?, ese vínculo con la familia que está en el país natal. Este notable descenso de los ingresos, como decía antes, va a llevar a una reducción de remesas y también a una intensificación del trabajo remunerado. Una intensificación del trabajo remunerado, a la que me voy a referir luego,
que plantea crecientes problemas de conciliación. Decía, muchas veces las mujeres trabajan a tiempo parcial porque no consiguen más trabajo, pero es que también es verdad que tienen serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones, ¿no? Y a la vez poder estar en ese mercado laboral. Y también porque su propia situación económica no le va a permitir la externalización de algunos servicios. Por ejemplo, no va a poder hacer uso en muchas ocasiones de colonias durante el verano o de los servicios de guardería, o de que esto también sabemos que las asociaciones de personas inmigrantes ahora mismo están haciendo una cobertura importante en este sentido, con lo cual también va a redundar en la doble jornada, bueno, la doble jornada que ya la tendrían, pero intensificar, digamos, esa doble jornada a la que tienen que hacer frente. También vamos a ver que esta situación va a poner en cuestión los deseos de reagrupación de ascendientes frente a crecientes restricciones impuestas por la legislación española al respecto. Los deseos de reagrupación de ascendentes va a tener mucho que ver, ¿no?, con esa posibilidad, depende de la edad que tengan, de incorporarse o no incorporarse al mercado laboral, pero también de la posibilidad o no posibilidad de, como digo, si llegan aquí, a hacer frente a las nuevas demandas, ¿no?, que va a plantear la llegada de estos familiares. Y en algunos casos, incluso por estas dificultades, familiares que ya están aquí van a ser desagrupados nuevamente. Si hace unos años nosotros hablábamos de la desagrupación de algunos familiares que habían llegado, por ejemplo, de algunos niños y niñas que habían llegado ya en la edad adolescente y que podían, pues, adaptarse con más dificultades y que habían decidido, ¿no?, en algunos casos las familias, que volvieran al lugar de origen, en este caso nos vamos a encontrar con familias que van a optar por esta desagrupación familiar o reemigración precisamente para favorecer esa incorporación laboral femenina. O sea, porque en algunas ocasiones consideran que es más sencillo, más barato mantener a estos familiares en el lugar de origen, y en algunos casos de adultos sí es verdad que también van a tratar de buscar empleo en otros sitios, ¿no?, donde puedan ofrecer mejores oportunidades laborales y, como digo, con todo va a ser una enorme dificultad, ¿no?, para hacer frente a esta planificación familiar, ¿no?, y para que las mujeres especialmente puedan decidir, ¿no?, cómo quieren vivir, ¿no? Bueno, ante los datos que tenemos ya encima de la mesa, yo creo que ya nos va a costar decir que la crisis ha afectado solamente a los hombres, o que ha afectado incluso de manera especial a los hombres. Pero, ¿qué ocurre? Que si analizamos las reflexiones que ya otras investigadoras en el ámbito de la economía feminista han venido realizando, ¿no?, de qué implica las crisis para las mujeres, pues nos vemos con que los efectos son muy parecidos. Dice, de las crisis se sale con una intensificación del trabajo femenino, incluyendo el trabajo remunerado y, sobre todo, el no remunerado. Tras las crisis, el empleo masculino se recupera siempre antes que el femenino. Pero esto no es algo que tenga que producirse per se, sino que es porque generalmente las políticas públicas así lo favorecen. Y yo creo que aquí es donde tenemos que hacer un llamamiento a qué tipo de políticas públicas se han planteado, se están planteando y se van a plantear en el futuro de cara a esta mejora, digamos, de las condiciones de empleo para el conjunto de la población, pero también para la población inmigrante femenina. Acabando este último siempre aún más precarizado que cuando se inicia la crisis. O sea, sí hay empleo para las mujeres inmigrantes, pero ¿no es un empleo más precarizado incluso que antes de la crisis? Incluso en el mercado, en el servicio doméstico, la salida, o sea, la crisis ha impactado de una manera importante a la sociedad a la población autóctona. Claro, este impacto en la población autóctona ha hecho que muchas mujeres, porque como decía antes, todavía se debate de lo reproductivo, es una tarea pendiente, pero sí ha hecho que muchas mujeres autóctonas nos tengamos que replantear e intensificar nuestro trabajo. Como decía, el Estado va a optar, ¿no?, por hacer, no para implicarse más, sino por hacer una retirada, ¿no?, aquí hemos vivido una importante etapa, ¿no?, de recortes sociales, pues esto nos va a llevar a buscar, ¿no?, esta externalización, por lo menos de algunas tareas, a través de las mujeres inmigrantes. Pero no ha habido un empeoramiento también en el sector del servicio doméstico precisamente por estas condiciones. Pues yo creo que los datos, por ejemplo, de ingresos nos dicen que sí. Entonces, yo creo que aquí es donde podemos ver eso, si no se redunda
de alguna manera, en la precarizada situación de las mujeres en general y de las mujeres inmigrantes en particular en estos periodos de crisis y concretamente en la última crisis que hemos vivido. Dice, las crisis constituyen periodos de cambio que pueden generar oportunidades o impedimentos. Yo creo que es importante también recordar que las crisis nos proporcionan oportunidades de cambio porque hay que repensar muchas cosas. Pero parece que en el caso de las mujeres las crisis siempre conducen a retrocesos en la igualdad de oportunidades. Claro, si analizamos, nosotros siempre hemos avanzado en la igualdad de oportunidades en periodos de bonanza económica. Claro, ¿esto significa que tenemos que renunciar a ellos en periodos de crisis económica? De hecho, hemos renunciado a ellos en este periodo de crisis económica. La brecha de género, no a nivel nacional, que también, sino a nivel mundial, se ha incrementado en periodos de crisis económica. En definitiva, el incremento de la brecha de género observados en las crisis se explica por la ausencia de corrección de las desigualdades y de análisis del impacto de género de las políticas por parte de los poderes públicos, pero también, y no menos importante, por la aceptación de la mayor parte de la ciudadanía de la desigualdad de género. Y digo por el conjunto de la ciudadanía, incluso de las mujeres autóctonas, que ya sé que esto también algunas veces no, pues nos suena, porque nosotras también hemos vivido esta crisis y nos hemos visto especialmente perjudicadas por la crisis, pero también es cierto que en la medida en que podamos tener otras mujeres que nos liberen de esa carga, pues dejamos el debate ahí, ¿no? Pero como ya dije al principio, cuidado, que no voy a poner aquí todo el énfasis en las mujeres porque ya he dicho que el papel de los hombres y el papel del Estado tiene que ser central. Y por eso empezaba la exposición y la voy a terminar también reiterando mi felicitación por jornadas de estas características en las que nos sentamos, no desde el ámbito únicamente privado, sino también privado personal, sino creo que eso es un espacio muy interesante para compartir este tipo de reflexiones, ¿no? Y esto no es tenido en cuenta. Saldremos de la crisis con más desigualdad de género. No, perdón, y si esto no es tenido en cuenta sobre lo anterior, pues vamos a salir de la crisis seguramente, pero con más desigualdad de género, lo que afectará especialmente a las mujeres de clases bajas. Y claro, cuando hablamos de mujeres de clases bajas estamos hablando de mujeres inmigrantes, fundamentalmente, que no van a poder acceder a la provisión privada de determinados servicios. Y yo aquí, y con esto ya sí que voy a concluir, nos tendríamos que plantear si esto no supone una nueva segregación de género. Y como mis compañeras van a hablar fundamentalmente de las niñas y niños, ¿no?, que están en nuestro entorno, yo me plantearía también si esta nueva segregación de género no les va a afectar a estas personas que en muchos casos ya no son llegadas, ya no es esa denominada segunda generación, sino que son, a mí el concepto de segunda generación no me gusta nada, porque en realidad son personas que han nacido aquí y que han crecido aquí, pero que precisamente como no trabajemos con todos estos aspectos, yo creo que se van a mantener los estereotipos, que se va a mantener la discriminación y la limitación de las capacidades y la libertad de las mujeres para decidir qué vida queremos llevar y, en definitiva, para decidir qué vida quieren llevar, porque ellas, si nosotras consideramos que lo tenemos difícil, pues a mí me parece que ellas lo van a tener especialmente complicado. Yo lo dejaría aquí, que luego creo que tenemos ya un tiempo para el debate y creo que podemos seguir profundizando en ello. Muchas gracias. Bale, eskerrik asko Trinidad, zure aurkezpenagatik, datu interesgarriak eta hausnarketarako ere galderaren bat planteatzeagatik. Eta orain Laia Narciso aurkeztera pasako naiz. Bera formakuntzaldetik gizarte eta kultura antropologian doktorea da, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoaren eskutik. Ikerketa etnografiko, teoria antropologiko eta kulturarteko harremanetan masterduna da. Migrazio garaikideetan ere master badauka, eta migrazio eta kulturartekotasunaren inguruko gradu ondoko bat ere badauka. Guzti hau Bartzelonako Unibertsitate Autonomoaren eskutik. Eta lan esparruari dagokionez, bera antropologoa eta gizarte hezitzailea da. Gaur egun Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko gizarte eta kultura antropologia saileko irakasle elkartu bezala dabil lanean, eta zer migrazion zen baitan kokatzen den emigra taldeko ikertzailea da. Ikerketa talde honen baitan Kataluniako emigrazioaren eta gutxiengo etnikoen seme-alabek pairatzen duten gizarte eta hezkuntza desberdintasunaren inguruko lanak eta ikerketak egiten dituztelarik oro har. Eta antropologo gisa, esan Katalunian, Gambian eta Senegalen burutu izan duela bere landa lana, eta
gizarte hezitzaile bezala berriz haurtzaro eta nerabezaroaren arretan aritu da eta baita pertsona atzerritarren arretan ere. Orduan, bueno, hau esan da, Laia, te cedo la palabra a ti y, bueno, muchas gracias. Eskerrik asko y buenos días. Voy a presentar el trabajo Ideologías de Género y Condiciones de Emancipación de la Juventud Negroafricana en Cataluña, que es un trabajo realizado desde la perspectiva interseccional. Y es, como probablemente creo que ha dicho la compañera por las pocas palabras que he podido entender, un trabajo fruto de mi investigación de tesis doctoral que he realizado a través de la etnografía. Es decir, de un trabajo cualitativo de largo plazo, de largo recorrido, en el que no solo se aplican diferentes técnicas, sino que se trata de convivir con la población con la que estás realizando la investigación y establecer lazos de confianza hasta que al final pues, puedes llegar a trabajar y aplicar técnicas de forma específica. Lo digo para los que no conozcan lo que es la etnografía. Pues bien, el punto de partida en el que se situó la investigación fue sobre todo constatar que la inmigración procedente de África Occidental, es decir, Senegal y Gambia principalmente, pero posteriormente otros países, Nigeria, etcétera, era, aunque sea minoritaria en Cataluña, que se representa aproximadamente el 6% de los extranjeros en esta comunidad, aunque los nacionalizados, como ya sabéis, quedan ocultos en estos datos, pues tuvo una presencia temprana en el contexto de las migraciones internacionales a inicio de los 80 y, por lo tanto, es una de las de mayor recorrido, con 3 décadas, y con un periodo de asentamiento concreto que ha pasado de la inmigración principalmente masculina a la familiar, con dinámicas de circulación y específicas. Esto nos ha dado lugar a tener una nueva generación, digo nueva porque ya había anteriores, frutos de la colonia guineana, y luego también siempre ha habido presencia negra en España y en Cataluña, pero esta es la generación fruto de estas migraciones internacionales de los 80, que ya ha pasado toda su etapa educativa en Cataluña y se sitúan ahora en la edad que están experimentando las primeras transiciones hacia el mundo laboral y también hacia la constitución pues, de las parejas y el establecimiento inicial de la familia. Eso nos lleva a preguntarnos qué condiciones hacia la emancipación, con qué condiciones cuentan hacia estas transiciones a la vida adulta. Pues ante estos datos, ¿no? me pregunté pues, qué se había escrito sobre estos hijos e hijas de inmigrantes y me di cuenta que inicialmente nos topamos con una invisibilización. ¿Por qué? Pues porque una vez llegaron a las migraciones de otros orígenes, a partir sobre todo en Cataluña a partir del año 2000, que aumentó mucho la inmigración procedente de América Latina, Asia, etcétera, pues este grupo de migrantes desapareció de las obras comparativas y a lo que hay que añadir que están habitualmente diluidos en las estadísticas oficiales con términos como mínimo cuestionables, homogeneizantes y algunos autores consideran incluso racistas, ahora explicaré por qué, como pueden ser africanos, resto de África, etcétera, o incluso algunos datos estadísticos que no registran el origen familiar. Lo que entonces intenté profundizar es analizar los datos educativos, ¿no? para poder ver qué impacto había tenido la posible hipótesis de la desigualdad educativa, ¿no? Entonces, en el curso 2014-2015, que fue cuando empecé el trabajo de campo en un instituto de secundaria, pues los datos nos indicaban que el 91%, 91,24 es este dato de aquí, el 91,24% del alumnado de nacionalidad española que se evaluaba en el graduado en ESO lo acreditaba, frente al 88,96% de sus pares de otros orígenes y solo el 57,87% de los alumnos que las estadísticas agrupaban en resto de África.
Eso nos indica que era el grupo con peores resultados. Pero además, los datos también nos apuntaban hacia la hipótesis de la feminización del éxito, del cierto éxito, y lo que nos indica también la masculinización del fracaso, ya que a las chicas las podíamos encontrar en los espacios de mayor prestigio educativo, como pues el bachillerato, los ciclos formativos de grado superior, etc. Y en cambio los chicos tenían mayor presencia en la ESO, porque simplemente ya por reagrupación, que se reagrupaban más chicos, pues hay más número en la ESO, pero en cambio en posobligatoria tienen menor presencia y se encuentran en los espacios de menor prestigio, como pueden ser los PQPI, programas de garantía ocupacional, etcétera, etcétera, es decir, en la educación no reglada y en ciclos formativos de grado medio, pero no tanto en grado superior o incluso en la universidad. Estos datos se acaban de confirmar con los que ha ofrecido Bayona y Domingo hace poco, un mes o dos, en los que ha conseguido tener desagregado por nacionalidad, y vemos que en concreto la nacionalidad gambiana, este dato es a la inversa, cuidado. Es decir, los que no gradúan suponen el 40%, 40,9%, por lo tanto confirma el resultado para global del resto de África. Y según género, los chicos obtienen aún peores resultados en el graduado de la ESO, que es el 54%. Ante ello, pues ya nos topamos con dos preguntas o dos supuestos. El primero, ¿hasta qué punto se han visto comprometidas estas condiciones hacia la integración, es decir, hacia la inclusión social en igualdad de condiciones en la vida adulta? Que ya indican los números, como mínimo por desigualdad educativa, pero a la vez cuestiona de entrada los imaginarios hegemónicos que suponen que son las mujeres las que deben recibir mayor atención de las políticas públicas por tener una comunidad retrógrada que las limita en sus trayectorias educativas y en su avance hacia pues, la emancipación, ¿no? Por lo tanto, cuestiona ese trato paternalista sobre las jóvenes que vemos a menudo en los medios de comunicación, en los discursos públicos, incluso en las reuniones de técnicos, etcétera, etcétera. Y como digo, pues nos lleva a tener que hacer un análisis más profundo de todo ello, de cómo estos probables procesos de desigualdad educativa sustentados en la racialización se producen de forma diferenciada y específica según el género de cada uno de los pues, hijos o hijas de migrantes. Entonces, para abrir un poco y que entendáis de dónde salen los resultados que presentaré a continuación, os explico un poco más la investigación que realicé, que como os he dicho era una etnografía que pretendió ser crítica y narrativa, siguiendo un poco las propuestas de la perspectiva racial crítica, la Critical Race Theory, que para los que no la conozcáis lo que pretende es un poco que se evidencien cómo impactan las formas de poder global, local, etcétera, en las vidas cotidianas y en los procesos de subjetivación de las personas. Y además intenta analizar y entender los procesos de racialización no únicamente desde la variable o la dimensión racial, sino a través de un análisis interseccional en el que pues, los diferentes ejes de desigualdad, de producción de la desigualdad social, como pueden ser el género, la clase social, pero también la racialización, el grupo étnico, etcétera, etcétera, la capacidad, pues acaban constituyendo una realidad única, son mutuamente constitutivos. No es que sea una doble o triple discriminación, sino que ofrecen a la persona que los experimenta, que le impactan, pues una realidad específica. Entonces, a través de esta perspectiva, intenta analizar las trayectorias académicas y estas transiciones a la vida adulta, cómo se especifican los procesos de racialización y qué estrategias desarrollaban los jóvenes y las familias para combatirlos y contestarlos. En concreto, me fijé en los hijos e hijas de inmigrantes procedentes de África Occidental, como ya he dicho, pero que sobre todo eran hijos de gambianos y senegaleses, de etnia fula y sarajule,
descendientes de lo que Mercedes Jabardo en su libro Senegaleses en España llamó las comunidades étnicas, que es un flujo específico que llegó, como os he dicho antes, a Cataluña a partir de los 80 y que inicialmente se ubicó en el área rural a trabajar en la agricultura, ¿no? Que esto produce también a largo plazo pues, un pozo de representaciones sobre este grupo.